¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando ya esta nueva semana. Mucho ánimo para comenzar otro día, otra semana de trabajo y estamos listos nosotros para acompañarlos, por supuesto, con las informaciones que necesitan conocer antes de comenzar este nuevo día. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, los temas que vamos a estar revisando el día de hoy en nuestra revisión de Agenda Económica. Comenzamos con datos respecto a la inversión que está en suspenso todavía, falta el análisis de las autoridades ambientales correspondientes. Es un catastro que publica hoy día el diario Pulso y que es bien relevante porque se trata de una cartera total de más de 11.000 millones de dólares que están pendientes a las autorizaciones ambientales en un momento donde recuperar la capacidad de crecimiento de la inversión, del crecimiento económico, pensando en lo que vendrá a futuro, resulta bien crítico y pareciera clave también para el gobierno. Bueno, la Comisión de Ministros acumula esta revisión pendiente de proyectos que son de distinto orden, pero fundamentalmente son los proyectos mineros, como el proyecto minero Dominga o la ampliación de los bronces, en lo que genera o concentra la mayor cantidad de los montos que integra este listado. En total son 13 los proyectos de inversión que están sujetos a esta revisión ministerial y, por cierto, muy relevantes pensando en lo que vendrá a partir del próximo año. Ya le contamos más sobre cuáles son las iniciativas y lo que viene para esta cartera. También vamos a conversar sobre las perspectivas que hay respecto a los acuerdos comerciales de nuestro país. La semana pasada fue bien relevante en este sentido, por una parte, por lo que realizó el presidente Gabriel Boric en el contexto de la agenda de la APEC en Tailandia, pero también por declaraciones que permitieron dar luces sobre lo que está ocurriendo con otras negociaciones. Por ejemplo, la del acuerdo de modernización entre la Unión Europea y Chile, porque según lo que conocimos este fin de semana a través de medios de prensa, probablemente en diciembre ya esté la fecha para firmar este acuerdo de modernización, que en un momento se veía como un asunto bien complejo. Había mucha presión para que se avanzara en esta iniciativa que estaba pendiente y las negociaciones quizás se extendieron más de la cuenta, plantean algunos académicos. Bueno, en ese contexto ya pareciera haber humo blanco en este sentido. Los detalles los vemos también en minutos. Ilan Goldfan es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El brasileño, expresidente del Banco Central de ese país, finalmente se quedó con la votación para encabezar este organismo. Es una decisión bien relevante. Había un chileno en carrera también. El exministro Nicolás Eizaguirre competía para ser precisamente el nuevo presidente de esta entidad multilateral. Bueno, finalmente, con más del 80% de los votos, el brasileño se queda con este puesto. El ministro Mario Marcel defendió la candidatura de Eizaguirre que había presentado precisamente el gobierno chileno. Aseguraba que era un nombre competitivo, pero finalmente no sigue en pie entonces esta candidatura. Hay implicancias evidentemente también respecto a el nombre de quien va a encabezar esta nueva entidad. Ya vamos a ver más en unos minutos también. Y concluyó ya la COP27 en Egipto y con hartas novedades, sobre todo algunas noticias que son bien positivas. Por ejemplo, la creación de un fondo para poder compensar aquellos daños que genera el cambio climático. Este ha sido destacado como uno de los grandes logros de la reunión de las partes que se llevó a cabo en esta nación africana, fundamentalmente porque marca un precedente bien relevante respecto a quienes deben generar los recursos también para poder ir en ayuda de los países más vulnerables que se ven afectados por los cambios que genera precisamente estas modificaciones en el clima. Para hacer frente a estas consecuencias adversas habrá un proceso de transición y vienen varias negociaciones por delante para ver cómo se conforma esto, pero de todas maneras va a significar un precedente bien relevante para ir en ayuda sobre todo a aquellas naciones que están más vulnerables ante el cambio climático. Ya les contaremos más también de los alcances que tiene esta iniciativa. Y por último revisamos los números del día, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas en el hemisferio norte, en Europa, en Asia. Precedentes para lo que vendrá durante esta jornada y en la semana también para la Bolsa de Comercio de Santiago. Lo que vamos a ver a continuación son los números con los que arrancamos el día en una semana que estará marcada probablemente a nivel local por el rumbo de lo que está pasando con el tipo de cambio. Será uno de los temas que vamos a abordar además en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Pero los números
de las bolsas en Europa muestran un terreno negativo fundamentalmente. El Eurostoxx pondera distintos indicadores bursátiles y cae 0,53% a esta hora. Londres, por otra parte, más plano, está cayendo 0,06%. En el Nikkei de Japón la ganancia fue de 0,16%, y en Asia el terreno es negativo para Hong Kong, 1,87% de caída. La semana pasada el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, terminó con una subida de 0,48%, llegó a los 5.196 puntos en el mercado local, mientras que el precio del dólar finalmente cerró con un alza cercana al 2%, llegó a los 940 el día viernes, y de esa manera entonces recuperó buena parte de lo que había perdido en el comienzo de la semana, cuando había retrocedido con fuerza por debajo de los 900 pesos. Bien, empecemos a revisar entonces ya en mayor profundidad los temas que adelantábamos en nuestro resumen de noticias, y vamos a comenzar analizando este catastro que ha hecho el diario Pulso respecto a los proyectos de inversión que están sujetos a la revisión de parte del Comité de Ministros. Son datos bien importantes porque acumulan más de 11.000 millones de dólares que están pendientes en inversiones, en lo que plantea esta nota que publicó hoy día el suplemento del diario La Tercera. Son 13 proyectos en total que están a la espera de la votación respectiva por parte del Comité de Ministros. Esta es, recordemos, la instancia administrativa de mayor relevancia en el proceso de tramitación ambiental de las distintas iniciativas de inversión que se realizan en nuestro país. Bueno, y en ese contexto, estos 13 proyectos están pendientes de esa luz verde final. Hay algunos que son bien emblemáticos. Por ejemplo, el proyecto Dominga, que contempla una inversión de más de 2.500 millones de dólares a cargo de la empresa Andes Iron, es probablemente el mayor desafío que tiene por delante el Comité de Ministros que preside la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. ¿Por qué tan relevante? Bueno, por la historia que tiene este proyecto, que ha generado tensiones importantes entre grupos ambientalistas y aquellos que defienden esta iniciativa, como los vecinos del sector de La Higuera, por ejemplo, donde se va a emplazar este proyecto minero de Dominga. Pues bien, no ha resultado fácil su tramitación. Recordemos que hubo harta tensión también en el gobierno anterior, y ahora hay cierta incertidumbre respecto a cuál va a ser el destino de esta iniciativa desde el punto de vista técnico. Por otra parte, hay otro proyecto también que contempla la mayor inversión dentro de este catastro. Son 3.200 millones de dólares que tiene contemplado la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, y otros 3.000 millones de dólares de los bronces integrados a cargo de Anglo American. Son estas las iniciativas entonces que están pendientes y que han planteado también un desafío importante para el Comité de Ministros, pensando en la necesidad de ir reactivando la inversión en lo que viene en el escenario para el próximo año, con una recesión, y en 2024 con un crecimiento que se espera sea bien moderado, es lo que aparece entonces en el horizonte como el gran desafío para este gobierno: compatibilizar aquellos requerimientos ambientales con el desarrollo de estos proyectos de inversión a nivel nacional. Bien, y vamos a ir a otro tema para contarles también sobre lo que se proyecta ocurra en las próximas semanas. El acuerdo de modernización que están llevando adelante la Unión Europea y nuestro país estaría ya pronto a llegar a su fin en las negociaciones entre ambas partes. Probablemente el anuncio se realizaría a fines de diciembre, de acuerdo a lo que vimos durante este fin de semana según distintos medios de prensa. Ese dato es bien relevante porque las negociaciones se habían extendido por largo tiempo, y este acuerdo de comercio exterior es probable que termine ya cerrándose durante el mes de diciembre, es lo que plantean las distintas partes. Bueno, el gobierno está llevando aquí a esta negociación desde marzo, cuando asume el gobierno del presidente Gabriel Boric, y bajo los lineamientos comerciales que han significado también cierta tensión en la agenda en materia de relaciones exteriores. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, planteaba que estaba segura de que aquí a fines de noviembre ya estarían listos con esta negociación, para de esa forma entonces cerrar en diciembre la firma de este acuerdo de modernización. Recordemos que a comienzos de este año, Josep Borrell, como representante de la Unión Europea, estuvo acá en Chile y planteaba la necesidad que veían ellos de avanzar en este acuerdo de modernización.
y en ese sentido había bastante presión también a nivel interno para que ese proceso se cerrara pronto. Lo que ha dicho la ministra Urrejola es que se están viendo fechas para avanzar en los últimos detalles, con la esperanza también de que en el mes de noviembre se cerrara este acuerdo que estaba llevando adelante la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el equipo de esa subsecretaría, y de esa manera entonces abordar los desafíos que presentan tanto para Chile como para la Unión Europea este acuerdo. Veremos entonces en qué concluye finalmente esa negociación, pero en las próximas semanas ya debería haber algunas novedades para cerrar en definitiva este proceso de modernización junto a la Unión Europea. Bueno, y esta semana en materia política va a ser bien relevante en el Congreso la discusión sobre el presupuesto 2023. La semana pasada quedó cerrado este trámite en la Cámara Baja, pero ahora es el Senado el que tendrá que tomar las riendas de la discusión y hacer algunos ajustes también, sobre todo aquellos presupuestos que fueron rechazados en la primera instancia. El desafío es importante y hay varios temas que quedan por zanjar. Belén Vázquez nos va a contar más en la siguiente nota. No hay que dar el apoyo por sentado porque cada negociación es distinta. Ese es el mensaje de la ministra Analía Uriarte antes de la discusión y votación del presupuesto de 2023 en el Senado, donde el gobierno espera reponer una serie de partidas que ya se cayeron en la Cámara. No es sano porque no es cierto que se pueda jurar que se tienen todos los votos hasta el minuto en que estos se emiten. Así que se está trabajando precisamente para tener aprobado el presupuesto esta semana y con todas las partidas como corresponde. En particular, el Ejecutivo debe lograr la aprobación de los recursos para el INDH, CONAF, Servicio al Patrimonio, del que dependen museos y espacios de memoria, JUNAEV y los gastos variables del Ministerio del Interior, todos en su forma original, es decir, sin ninguna indicación o modificación respecto de cómo salieron de la comisión mixta. Que son mínimos civilizatorios hoy día se están cuestionando en Chile y nos quieren decir la derecha dura, la ultraderecha, que no hubieron violaciones a los derechos humanos, que el Museo de la Memoria no es necesario. Entonces esos mínimos civilizatorios los vamos a defender. Y yo espero que en ese sentido Renovación Nacional y la UDI tengan un poquito de opinión propia y no bailen la música que les impone el Partido Republicano, que es que hoy día está mandando en la derecha. Pero el gran problema que enfrentará el gobierno serán las indicaciones que presentó Chile Vamos en materia de seguridad y PGU, las que fueron declaradas inconstitucionales pues irrogaban gasto público. Indicaciones que a su vez se desmarcaron del protocolo firmado por los partidos para votar el presupuesto de manera expedita y sin mayores cambios a lo acordado por la comisión mixta. También creo que en el Senado no vamos a aceptar indicaciones que sean contra la Constitución e inadmisibles y darle un marco responsable al tratamiento del presupuesto, honrando los compromisos que le interesan a los chilenos: seguridad, combate a la inflación y reactivación económica. Pero no solo eso, el gobierno tendrá que hacer frente a los senadores de oposición que ya adelantaron que insistirán con lo planteado por los parlamentarios de su sector, sobre todo en el financiamiento para policías y el aumento de la pensión garantizada universal. Cuando estamos viviendo una situación de crisis económica, partir con una pensión garantizada universal de 250.000 pesos es absolutamente necesario y vamos a empujar un acuerdo en esa dirección. Los senadores están convocados entre el martes y el jueves de esta semana para debatir y votar el presupuesto, cuyo foco principal, ha dicho el gobierno, es poder reactivar la economía y aumentar la seguridad. El punto es que para algunos esa última partida no es suficiente. Le vamos a pedir al gobierno que suba el presupuesto en seguridad. No es posible que Carabineros se haya incrementado el presupuesto tan solo en un 2%, para la PDI en un 0,8% y en la Fiscalía un 0,3%. Acá se requiere voluntad y entender que la mayor preocupación de los ciudadanos es la seguridad. Esperamos que en el trámite que continúa en el presupuesto en el Senado la próxima semana seamos capaces de reponer los recursos en materia de seguridad y que estos recursos de seguridad se traduzcan también en mayores apoyos a los municipios de nuestro país para que se pueda abordar definitivamente los problemas de inseguridad que hoy día se están viviendo en cada uno de los barrios de nuestras comunidades. De todas formas, el gobierno anunció que hará reserva de constitucionalidad y, si es necesario, recurrirá al TC en caso de que los parlamentarios mantengan indicaciones que requieran más del 4,2% de gasto público contemplado en el proyecto.
8:16, vamos a ir a otro tema porque la COP27 cerró con algunas noticias bien positivas y con una evaluación también favorable de parte de algunas de las autoridades que participaron allí, entre ellas la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maysa Rojas. Fundamentalmente, uno de los puntos que se ha celebrado de manera más enfática tiene que ver con la creación de un fondo que lo que busca es cubrir los costos asociados al daño que genera el cambio climático y fundamentalmente enfocado en aquellos países más vulnerables o de menores recursos para poder enfrentar este tipo de catástrofes. Lo que se ha planteado y lo que ha planteado, por ejemplo, Julio Cordano, quien encabeza el equipo de negociadores de la Cancillería en esta materia, es que se hace frente a las consecuencias adversas del cambio climático en situaciones donde claramente los límites de la adaptación se han superado, dijo a través de un hilo que publicó en Twitter. De esta manera se va a crear entonces una comisión que busca establecer la forma en la que se va a hacer esta transición para poder generar este fondo que ya debería estar listo, definido en su diseño en la próxima reunión, la COP28, que se va a realizar en Arabia Saudita. Lo que busca es reconocer fundamentalmente que hay una brecha de financiamiento para poder hacer frente a las consecuencias adversas del cambio climático. Pensemos, por ejemplo, en lo que dijo la ministra de Medio Ambiente de Maldivas, islas que están en el Océano Índico, que están afectadas también por el cambio climático, por el aumento de la marea, por ejemplo, y quien planteaba a la agencia AP que esto significa que para países como el nuestro, decía la ministra de Medio Ambiente de esa nación, tendremos un mosaico de soluciones que hemos estado defendiendo para poder acceder entonces a estos recursos, que son los que le van a permitir, quizás en buen sentido y en buena medida, sobrevivir a las consecuencias de mediano y largo plazo. De esta manera entonces este fondo va a permitir ir reparando algunos de los estragos climáticos. Este era un punto bien relevante porque requería fundamentalmente de la buena voluntad de aquellos países más desarrollados, que son los que tendrán que poner los recursos probablemente para poder avanzar en la compensación de aquellos daños generados por el cambio climático. La ministra Maysa Rojas también celebraba esto, decía que era emocionante el acuerdo que se había alcanzado en esta materia y que se necesitaba entonces avanzar ahora en la conformación de este fondo para poder ir en ayuda de los países más vulnerables, pero de todas maneras celebrando lo que se había alcanzado y las decisiones, la buena voluntad política también que se requiere para ir generando cambios en la manera de enfrentar este proceso. Bien, 8:18, nos vamos a ir a una pausa ahora y volvemos de inmediato con más acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y queremos comenzar la semana analizando lo que ha ocurrido en el mercado cambiario acá en nuestro país. La semana pasada fue una de harta volatilidad para el tipo de cambio en particular en Chile. El dólar finalmente cerró en 940 la semana pasada, después de haber estado por debajo incluso de los 900 pesos. Bueno, eso es lo que vamos a conversar a continuación con nuestro invitado de hoy, el gerente general de Patrimor, Sergio Tricio, está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Sergio, ¿qué fue lo que ocurrió fundamentalmente la semana anterior? Vimos un repunte muy fuerte del precio del dólar después de un momento en que había quebrado las resistencias hacia los 900 pesos. ¿Qué estaba pasando con el tipo de cambio entonces acá en Chile, Sergio? Sí, ha sido la tónica, eso que mencionabas tú anteriormente, la volatilidad en el tipo de cambio. Hemos visto grandes caídas y también ahora una recuperación importante. De hecho, en la semana subió aproximadamente 50, 60 pesos y hoy en día abre también con una nueva alza, respondiendo principalmente a lo que ha sido estos malos datos que se conocieron en Chile de la balanza de pagos y la cuenta corriente. Esto quiere decir que en el último tiempo han salido más dólares de Chile de los que han entrado. Ajá. Y eso naturalmente es un factor de preocupación y que lleva a reflejar lo que hemos visto en los últimos años, que es que el dólar ha sido altamente demandado, han llegado pocas inversiones al país y eso en la lógica de oferta y demanda ha ido incrementando al valor del dólar. Ahora esto también es un fenómeno que se ha visto a nivel global. El dólar ha estado subiendo también en el mundo, pero lo que ha pasado en Chile es que cuando hemos visto estos repuntes o caídas han sido con mucha mayor rapidez, con mucha mayor velocidad,
que es lo que ha sido la trayectoria que ha tenido el dólar en el mundo. ¿Y por qué esa particularidad del caso chileno? Porque el 15 de noviembre estaba en 888 pesos, luego repunta, como decíamos, ya hasta los 940. ¿Esas variaciones tan fuertes para el caso chileno en particular, a qué pueden obedecer, Sergio? Bueno, hay una respuesta fácil, rápida, que es que Chile sigue siendo una economía emergente y como economía emergente más vulnerable a los shocks internacionales. Por lo tanto, si es que el mundo está débil, Chile lo debiera pasar peor. Si el mundo está pasándolo bien, si está repuntando, Chile lo debería pasar mejor también. Ahora, la volatilidad, y mirándolo en casos particulares dentro de los últimos 2-3 años, ha sido por factores políticos, por factores internos, en donde ha habido cierta incertidumbre, principalmente relacionado a las elecciones. Hay, por ejemplo, una comparación súper rápida, fácil de realizar, que es en el periodo elecciones presidenciales del año pasado y en el periodo de la elección de la nueva Constitución, en donde ahí vimos claramente un repunte muy superior al comportamiento que ha tenido el dólar en el mundo. Por lo tanto, ese puede ser un factor. Ahora, de cara al futuro, probablemente eso va a ir disminuyendo. De hecho, en cierta medida hemos tenido episodios de menor volatilidad, pero nuevamente esto se reactiva con estas malas cifras que conocimos la semana pasada. Sí. Sergio, en un momento se pensó también que las perspectivas respecto a la inflación podían de alguna manera ir incidiendo en el tipo de cambio. ¿De qué forma eso está jugando un rol hoy día en el precio que se ve acá en Chile? Me refiero a la inflación que vemos acá, pero también a lo que estaba pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ya hemos visto en las cifras de inflación en Chile y en Estados Unidos una moderación, una noticia que esperábamos hace bastante tiempo y finalmente llega en este mes de noviembre con las cifras de octubre. Por lo tanto, esto ha tenido implicancias positivas para los mercados, ha tenido implicancias positivas para las tasas de interés y en cierta medida también para el dólar, en el sentido de que a menor inflación en Estados Unidos, el dólar tuvo en el mundo una caída muy significativa y eso se traspasó a Chile. Y por lo tanto, esa es una buena noticia, pero debemos confirmarla en los próximos meses con las cifras que se conocerán. Y esto va muy de la mano también con esta esperada recesión que se habla tanto de cara al próximo año, en que también juega un rol importante esa desaceleración económica, porque precisamente lo que ha pasado en los últimos meses es que aparecen cifras malas en Estados Unidos y los mercados lo celebran. Y esto tiene directa relación con la tasa de interés, que si las cifras se moderan, si tenemos una desaceleración económica, la Reserva Federal no va a subir tanto más las tasas y por lo tanto los mercados deberían estabilizarse y el dólar debería caer. Eso ha sido lo que ha ocurrido en el último tiempo y creemos que eso se va a ir afianzando de cara a los próximos meses. Sergio, esa proyección es interesante, esa última parte, respecto a lo que vendrá en los próximos meses, sobre todo hacia 2023. ¿Qué escenario se puede prever entonces para Chile, pensando en el contexto macroeconómico a nivel local, cuando hay proyección de una recesión para el próximo año? ¿De qué manera eso va a incidir en el tipo de cambio entonces? Sí, la verdad que esta ha sido una de las recesiones más esperadas, por lo menos en los últimos 20 años. En general, cuando hemos tenido shocks económicos y crisis en los mercados, ha sido más bien inesperado. Esto se ha estado anticipando muchísimo. Y esto yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Cuando uno va en la carretera y ve una zona de curvas, una zona difícil en la cual manejar, uno baja la velocidad. Y por lo tanto, si llega a haber algún inconveniente, el choque puede ser menor. A diferencia cuando la carretera es absolutamente recta y uno aprieta el acelerador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que se ha hablado tanto de la recesión que probablemente estemos tan bien esperándola tan bien que no sea tan terrible como muchos lo anuncian. Ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel global, de no mediar nada nuevo y como lo hemos visto en los últimos años, ya sea una pandemia o una crisis, un conflicto armado como el que ha sido de Rusia y Ucrania, debiéramos tener una desaceleración económica, debiéramos ver una caída importante en la inflación. Eso probablemente en Chile va a ser mucho más evidente hacia el próximo año respecto a otros países y Estados Unidos en particular. Y con todo esto los mercados se deberían estabilizar y también debiéramos ver una normalización
en estas alzas que hemos visto en el tipo de cambio en el último tiempo. Hay un factor muy importante, que es que si todo se calma y todo anda mejor de lo esperado, el cobre tiene mucho potencial para seguir subiendo con fuerza. Y eso es por un desbalance entre oferta y demanda que existe hoy día en el cobre. Y si eso llega a ocurrir, obviamente que puede amortiguar en cierta medida la caída que va a vivir Chile y también puede ser positivo para el peso chileno, es decir, ver una caída adicional del tipo de cambio. Eso sería una buena noticia, sin duda. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estés bien. Chao, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.